Bueno, los lunes ya lo sabe que es de abrir consulta y estar en consulta con nuestros amigos del Hospital Cima. Y esta mañana me da muchísimo gusto recibir al doctor Emanuel Mejía Aragón. Él es especialista en medicina interna y medicina del enfermo en estado crítico y actualmente él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cima. Doctor, antes que nada, muchísimas gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. Buenos gracias días por la invitación. Gracias por estar con nosotros y nos va a dar a conocer un poquito más de detalles. Escuchamos mucho a través de la información que damos día a día aquí en las noticias, lo que es una unidad o lo que son las unidades de cuidados intensivos, pero sí nos gustaría que nos diera un poquito más de detalles, qué es lo que ocurre allá adentro, en las entrañas de ese tipo de unidades y sobre todo ahí en el Hospital Cima. En primera instancia, doctor, para que nos platique, ¿qué es la medicina crítica o medicina intensiva? Okay. La medicina intensiva o la medicina crítica es la rama de la medicina que se encarga de ver a los pacientes en estado crítico, es decir, aquel paciente que tiene una enfermedad grave o que tiene alteraciones en uno o más de sus sistemas y que han alcanzado tal gravedad que amenace su vida. Y por lo tanto, estas enfermedades tienen un potencial de ser recuperables. Es decir, el paciente crítico básicamente lo define en 4 puntos. 1, tiene una enfermedad grave. 2, esa enfermedad es potencialmente reversible. 3, necesita asistencia y cuidados médicos y de enfermería de forma continua y por lo tanto requiere estar en un área tecnificada, que son las unidades de cuidados intensivos. Ahí como la que existe ahí en el Hospital Cima. ¿Y a qué se llama unidad de cuidados intensivos en específico, doctor? Bueno, las unidades de cuidados intensivos son las áreas polivalentes del hospital en el que un equipo multidisciplinario se encarga de proporcionar atención médica a los pacientes a través de recursos tecnológicos de monitoreo, diagnóstico y tratamiento. Es decir, son los lugares o los espacios físicos de cualquier hospital donde se lleva a cabo la medicina intensiva. Estos espacios habitualmente tienen áreas muy tecnificadas con especialistas tanto de enfermería como médicos, químicos, etcétera, que proporcionan atención a pacientes con enfermedades agudas, como por ejemplo politraumatizados, accidentados, quemados, cirugías de alta complejidad como cirugías cardíacas, trasplantes, pacientes con patologías respiratorias como lo vivimos recientemente en la pandemia de COVID, pacientes coronarios e infartos agudos al miocardio, pacientes obstétricas, pacientes que tienen sangrado a cualquier nivel y que están en íntima relación con el resto de los servicios del hospital. Ok, pues ahí está para que vea lo que ocurre en el interior de esta unidad. Y por ejemplo, ahorita ya nos mencionaba algunas de las patologías que ahí se brinda apoyo y atención, doctor. ¿Quiénes son los candidatos y sobre todo cómo se selecciona los pacientes para poder ingresar ahí? Bueno, los candidatos a ingresar a una unidad de cuidados intensivos básicamente es cualquier paciente en el que existe una enfermedad aguda, grave, y que potencialmente ponga en riesgo su vida. Básicamente estos pacientes necesitan una monitorización constante de sus signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, la oximetría de pulso y algunos otros parámetros que a nosotros nos indican cómo va la evolución del paciente, es decir, el estado neurológico, cómo está orinando, entre otros. Y la selección depende mucho, es muy variable dependiendo de cada institución y sobre todo de la infraestructura que cuenta el hospital. Así, pero en términos generales, el intensivista hacemos una valoración objetiva, reproducible, para ver qué pacientes son candidatos a ingresar a la unidad de terapia intensiva. Para esto utilizamos índices de gravedad que nos permiten a nosotros ver qué paciente tiene probabilidad de sobrevivir o morir, índices de disfunción que al final de cuentas nos permiten ver cómo va la evolución clínica del paciente prácticamente a diario y así determinar qué pacientes son los más idóneos para ingresar a estas áreas. A mí lo que me encanta siempre que ven nuestros amigos del Hospital Cima, y usted me imagino que se ha dado cuenta que siempre tienen planes y proyectos a futuro. No es la excepción, el caso de la unidad de cuidados intensivos, que ya tienen ahí también estrategias a seguir, ¿no? Así es, Hospital Cima, como siempre, comprometido con la sociedad en brindarle la mejor tecnología, la mejor calidad humana, la mejor ética profesional. Se tienen varios proyectos en cuanto a la unidad de cuidados intensivos. El proyecto a mediano plazo es ampliar la unidad de cuidados intensivos a 4 cubículos más o 4 camas más adicionales a las 6 que ya tenemos. Y quizá el proyecto más ambicioso en este sentido, y seríamos el primer hospital en el noroeste de México, que es la humanización de los cuidados intensivos. Esto implica un gran trabajo
trabajo en conjunto con todo el equipo que trabaja en Hospital Cima. Básicamente son 3 pilares. Vamos a dar prioridad al paciente, por supuesto, a la familia y al equipo de salud que atiende al paciente. Esto a través de lo que a lo mejor en algún momento lo han escuchado, las unidades de cuidados intensivos de puertas abiertas, en el que no existe esa restricción de pasar a ver a su paciente con horarios fijos, sino que básicamente hay flexibilidad para entrar a cualquier hora del día, las 24 horas del día. Tener una comunicación efectiva con los familiares, con el paciente, para que exista una mayor confianza de lo que se está haciendo con el paciente, y también atender las necesidades del propio paciente, porque realmente ingresar a una unidad de cuidados intensivos realmente implica miedo, incertidumbre. Sí. Puede pasar frío, calor, que tengan ventanas para que los pacientes no se pierdan en la orientación, cuando es de día, cuando es de noche. Regular la temperatura, la luz, para que de noche se apaguen las luces, de día se prendan, y sepa el paciente en qué día estamos, algún evento importante que se tiene que saber. Y sobre todo, pues esto de humanizar los cuidados intensivos es un proyecto que nuestros colegas españoles iniciaron en el 2014, que en Europa es prácticamente ya un hecho, y que ahorita aquí en México se ha dado mucho auge en eso. Y sobre todo, esto impacta en los desenlaces de los pacientes, es costo efectivo, y también, al final de cuentas, dignifica al paciente, a la familia y a todo el equipo involucrado en la atención de ese paciente. ¿Cómo lo que son los detalles hacen la gran diferencia, ¿no? El tema, por ejemplo, la cuestión esta de que esté el familiar, el que esté también la cuestión de una ventana, cómo cambia también la perspectiva de un paciente que está internado. Todo eso es parte de los proyectos que se tienen ahí a través del propio Hospital Cima, y sobre todo me encantó esos 3 pilares que mencionaba, doctor. El primero, el paciente. Hablando de cualquier otra cosa, pero principalmente el paciente. Así es que es parte de los proyectos que se tienen a través del Hospital Cima, y yo le agradezco mucho al doctor Manuel Mejía Aragón, al especialista en medicina interna y medicina del enfermo en estado crítico y jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cima, haber estado con nosotros esta mañana. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Ahí está parte de los grandes esfuerzos que se realizan ahí a través del Hospital Cima, así es que la invitación es a estar al pendiente de más y más información que tienen ahí nuestros amigos. Abrimos, como siempre, consulta del Hospital Cima todos los lunes aquí en Las Noticias.